El 5 de agosto de 1962, el mundo se detuvo frente a un titular que parecía imposible de digerir. Marilyn Monroe había muerto. Tenía apenas 36 años, y su imagen, radiante y eterna, estaba marcada para siempre por un misterio que aún hoy despierta obsesión y teorías interminables. Su voz, sus risas, sus películas, todo quedó suspendido, como si alguien hubiera decidido apagar la luz de golpe. Pero la pregunta que nadie deja de hacerse es una sola: ¿fue realmente un suicidio, un accidente, o hay algo más detrás de esa noche fatal en Los Ángeles? La versión oficial habla de una sobredosis de barbitúricos, una muerte solitaria en su casa de Brentwood, acompañada por el silencio de sus secretos. Sin embargo, los hechos, los testimonios y los rumores que circulan desde entonces dibujan un panorama muy distinto. En esta historia no habrá certezas absolutas, pero sí un laberinto de pistas, voces contradictorias y decisiones que pudieron cambiarlo todo. Hablaremos de sus relaciones con poderosos hombres, de encuentros que nunca se aclararon, de llamadas misteriosas y de la atención implacable de los medios. Cada detalle, cada fecha, cada testimonio nos acerca un poco más a una verdad que quizá nunca conoceremos del todo. Porque Marilyn Monroe no era solo una estrella de cine. Era un ícono, un enigma, un imán para las preguntas que nadie se atreve a responder del todo. Su muerte abrió la puerta a historias de conspiración, a sospechas que cruzan Hollywood y la política, y a secretos que, con el tiempo, se volvieron casi imposibles de separar de la leyenda. Hoy exploraremos esas sombras. Caminaremos por los pasillos de su vida, revisaremos los relatos de quienes estuvieron cerca y analizaremos las teorías que más han cautivado al mundo. Lo haremos con cuidado, con detalle, con la intención de reconstruir la noche en que todo cambió y entender por qué, más de 60 años después, seguimos preguntándonos: ¿murió Marilyn Monroe por causas naturales, o alguien más tuvo algo que ver? Marilyn Monroe nació como Norma Jean Mortenson, el 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, California. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Pasó de un hogar a otro, bajo el cuidado de familiares o en casas de acogida, mientras su madre luchaba contra problemas de salud mental. Desde muy joven, Marilyn aprendió a ocultar el miedo con una sonrisa, a disfrazar la soledad con risas y a proyectar al mundo una imagen de seguridad que en realidad nunca tuvo del todo. A finales de los años 40, la joven Norma Jeane comenzó a abrirse camino en el mundo del cine. Con su cabello rubio platinado, sus curvas perfectamente proporcionadas y una mezcla de vulnerabilidad y sensualidad, rápidamente se convirtió en un ícono. Pero detrás del glamour, su vida privada estaba llena de dificultades. La industria del cine la presionaba constantemente, los estudios la trataban como una mercancía y la fama, que parecía un sueño, se volvió una especie de jaula dorada. Marilyn tenía una habilidad única para capturar la atención de todos. Su risa, su manera de caminar, su mirada que parecía inocente pero cargada de un magnetismo que nadie podía ignorar. Pero al mismo tiempo, era extremadamente consciente de su propia fragilidad. Las fotos que la mostraban radiante, los flashes de las cámaras, ocultaban noches de insomnio, ansiedad y un sentimiento constante de ser observada y juzgada. Sus relaciones sentimentales tampoco fueron simples. Estuvo vinculada con hombres poderosos, desde actores hasta políticos, y esos vínculos, en muchos casos, se convirtieron en el combustible de rumores y teorías que persisten hasta hoy. Entre ellos, sus famosos matrimonios con Joe DiMaggio y Arthur Maile, y los supuestos vínculos con los hermanos Kennedy, son los que más atención generaron. Cada relación llevaba consigo secretos, tensiones y situaciones que, según algunos testimonios, podrían haberla colocado en riesgo. En su carrera, Marilyn experimentó momentos de gloria absoluta y de caída estrepitosa. Era querida por el público, pero a menudo incomprendida por Hollywood. Se exigía perfección a sí misma y era perseguida por la idea de que su talento artístico debía superar la imagen superficial que todos tenían de ella. Cada película, cada sesión de fotos, cada aparición pública, parecía un acto de equilibrio entre su verdadera personalidad y la figura que el mundo esperaba que fuera. Todo esto construyó el escenario para la noche de su muerte, una vida llena de fama, pero también de vulnerabilidad, de poder, pero también de miedo, de secretos guardados detrás de sonrisas y gestos perfectamente calculados. Entender a Marilyn Monroe no es solo conocer sus películas o sus poses icónicas. Es mirar detrás del espejo de Hollywood y ver a una mujer atrapada entre la admiración pública y sus propias tormentas internas. Y es precisamente esta mezcla de fragilidad y magnetismo lo que alimenta el misterio sobre su muerte. No estamos hablando solo de una estrella de cine que se apagó demasiado pronto.
hablamos de una figura que, mientras vivía, ya había construido el escenario para preguntas que aún hoy, más de 6 décadas después, siguen sin respuesta. El 4 de agosto de 1962, Marilyn Monroe pasó su último día con la misma apariencia de normalidad que había mantenido durante años. Algunos vecinos recuerdan haberla visto recibir visitas, conversar por teléfono y moverse por su casa de Brentwood como si fuera un día cualquiera. Pero bajo esa fachada tranquila, había señales que solo unos pocos podrían haber interpretado. Esa tarde, Marilyn se comunicó con amigos cercanos, personas que la conocían desde su infancia y otras que habían entrado en su vida a través del cine. Según testimonios, algunas conversaciones parecían rutinarias, otras dejaron entrever un cierto cansancio, un estado de ánimo que alternaba entre la alegría superficial y un desgaste evidente. Durante la noche, la casa estaba relativamente sola. Su ama de llaves y vecinos contaron después que no hubo ruidos inusuales, ni visitas sospechosas, ni señales de lucha. Todo parecía estar en calma, pero los detalles que surgieron más tarde mostraron que esa tranquilidad podía ser engañosa. Los reportes policiales y de emergencia describen un escenario silencioso, casi clínico, pero con elementos que despertaron dudas inmediatas. Alrededor de la madrugada del 5 de agosto, la policía y los paramédicos recibieron la llamada que cambiaría la historia. Marilyn Monroe había sido encontrada muerta en su dormitorio. La escena no mostró signos evidentes de violencia, pero sí la presencia de varios frascos de medicamentos en su habitación. Los barbitúricos que la acompañaron en sus últimos momentos se convirtieron en el centro de la investigación, y desde ese instante, comenzaron las preguntas que todavía hoy no tienen respuestas definitivas. Lo que llamó la atención de los investigadores desde el principio fueron ciertos detalles que no encajaban con la versión de un suicidio simple. Los llamados realizados desde su teléfono, los mensajes dejados en contestadores automáticos, y el registro de visitas de personas cercanas al mundo del espectáculo y la política, sugirieron que su muerte podría estar enmarcada en un contexto más complejo de lo que parecía a simple vista. Al mismo tiempo, la reacción de los medios de comunicación fue inmediata y arrolladora. Los reporteros rodearon su casa, los titulares buscaron sensacionalismo y, en cuestión de horas, la muerte de Marilyn Monroe se convirtió en un fenómeno global. Pero mientras la prensa construía su versión, en la intimidad de la investigación surgieron voces disonantes. Expertos, colegas y conocidos que cuestionaban la narrativa oficial, que señalaban inconsistencias y que insinuaban que quizá, solo quizá, no se trataba de un final tan simple como un trágico suicidio. Ese día dejó marcas imborrables en quienes la conocieron de cerca. Algunos recordaron su sonrisa esa tarde, otros sus gestos nerviosos, sus llamadas telefónicas inquietas, sus planes que nunca se concretaron. Cada testimonio, cada detalle recogido en esa noche, se convirtió en una pieza de un rompecabezas que, décadas después, sigue sin encajar por completo. La muerte de Marilyn Monroe no fue un evento aislado, fue el punto de inicio de un misterio que involucraba fama, poder, secretos y rumores. Y mientras el mundo lloraba a su ícono dorado, en las sombras comenzaban a tomar forma las teorías que intentarían explicar lo inexplicable, la muerte de la mujer que había conquistado Hollywood y quizá, había tocado demasiado de cerca los mundos de quienes ostentan el poder. La versión oficial de las autoridades de Los Ángeles fue simple en palabras, pero compleja en implicaciones. Marilyn Monroe murió de una sobredosis de barbitúricos, catalogada como un probable suicidio. Los informes señalaban que en su casa se habían encontrado múltiples frascos de medicamentos, principalmente somníferos y sedantes, y una nota que algunos investigadores consideraron indicativa de su estado emocional. Sin embargo, conforme los detalles de la autopsia se fueron conociendo, comenzaron a surgir más preguntas que respuestas. El examen forense reveló que la actriz tenía niveles de barbitúricos en sangre lo suficientemente altos como para causar la muerte, pero había elementos que no coincidían con la versión de un suicidio sencillo. La posición de su cuerpo, la disposición de los frascos, y la falta de evidencia clara de ingestión voluntaria generaron dudas desde el primer momento. Algunos expertos señalaron que la cantidad necesaria para causar la muerte era considerable y que ingerirla sin ayuda habría sido extremadamente doloroso y arriesgado. Los informes policiales también mostraban inconsistencias. Las llamadas telefónicas que Marilyn había recibido, las visitas de personas desconocidas y los testimonios contradictorios de vecinos y del ama de llaves generaban un panorama confuso. Algunos testigos afirmaban escuchar ruidos y movimientos extraños, otros aseguraban que la casa estaba silenciosa. Eunice Murray, su ama de llaves, ofreció relatos que cambiaron con el tiempo, sugiriendo que no todos los hechos habían sido documentados con precisión. En la autopsia oficial, se documentó que no había señales visibles de violencia,
pero ciertos hematomas leves y marcas en la piel levantaron especulaciones sobre la posibilidad de que su cuerpo hubiera sido manipulado después de la muerte. Algunos investigadores independientes que revisaron fotografías y registros sugirieron que la rapidez con que se realizó el embalaje y traslado a la morgue podría haber dificultado un examen más profundo. Además, se generaron rumores sobre la profanación de su cuerpo para exámenes adicionales que nunca fueron totalmente aclarados, alimentando las dudas sobre la transparencia de la investigación. Con los años, surgieron autopsias independientes realizadas por biógrafos y expertos que cuestionaron la versión oficial. Algunos argumentaban que ciertos signos fisiológicos y químicos no coincidían con un suicidio voluntario y que podrían sugerir intervención externa. Se cuestionó, por ejemplo, la manera en que se distribuyeron los medicamentos y la falta de huellas claras que indicaran que ella misma los había tomado en la dosis letal. Incluso se discutió la posibilidad de que la combinación de drogas fuera administrada por otra persona, un detalle que nunca fue investigado con profundidad por las autoridades. Otro punto de misterio fue la desaparición o inaccesibilidad de documentos clave. Archivos de llamadas, registros de vigilancia vecinal y ciertos informes forenses permanecieron clasificados o perdidos durante décadas. La falta de transparencia alimentó la sospecha de que alguien, ya fuera en el entorno de Hollywood o en la esfera política, tenía interés en que la investigación no avanzara demasiado. La combinación de secretos, presión mediática y conexiones con figuras poderosas convirtió la muerte de Marilyn en un caso donde los vacíos de información son tan importantes como los hechos mismos. La nota encontrada en su hogar tampoco ofrecía certezas. Algunos investigadores la consideraron un indicio de depresión y angustia, mientras que otros vieron inconsistencias en su redacción y colocación que hacían dudar de su autenticidad. Si bien se aceptó como evidencia de un probable suicidio, nunca se estableció de manera concluyente si Marilyn la escribió voluntariamente, si fue colocada allí por otra persona, o si incluso fue interpretada de manera incorrecta por quienes llegaron primero a la escena. La suma de hallazgos, contradicciones y vacíos en los informes oficiales dejó abierta la puerta a innumerables teorías. Cada documento filtrado, cada testimonio posterior, cada fotografía de la escena o del cuerpo examinada con ojo crítico añadía capas a un misterio que sigue sin resolverse. Lo que para algunos parecía un suicidio trágico, para otros fue un rompecabezas cargado de elementos que nunca debieron pasar desapercibidos: niveles de drogas, posición del cuerpo, visitas y llamadas desconocidas, posibles alteraciones en la morgue y registros oficiales que desaparecieron sin explicación. Mientras el mundo aceptaba la versión oficial de una estrella caída víctima de sus propios demonios, en los márgenes de la historia se tejían relatos que sugerían algo más complejo y perturbador. Con cada año que pasa, surgen nuevos documentos, declaraciones y fotografías que alimentan la duda. La muerte de Marilyn Monroe, más que un hecho cerrado, es un misterio en el que los detalles parecen desafiar cualquier explicación simple. La pregunta que sigue sin respuesta permanece intacta: ¿fue realmente un suicidio o alguien más jugó un papel en su trágico final? Desde el instante en que se anunció la muerte de Marilyn Monroe, las dudas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial. La idea de que una mujer tan icónica, admirada en todo el mundo y en el apogeo de su fama, pudiera acabar con su vida parecía difícil de aceptar. Los medios se hicieron eco de cada detalle, amplificando rumores, especulaciones y versiones contradictorias, y los fanáticos comenzaron a construir un laberinto de teorías que, hasta hoy, sigue creciendo. Su relación con John F. Kennedy y Robert Kennedy se convirtió en el hilo conductor de muchas de estas teorías. Se decía que Marilyn tenía acceso a secretos privados, conversaciones delicadas y asuntos políticos que podrían comprometer la imagen de los hermanos. Algunos biógrafos sostienen que la actriz estaba profundamente preocupada por la posibilidad de que sus confidencias pudieran ser utilizadas en su contra. Los informes de inteligencia filtrados años después indican que su vida estaba siendo monitoreada, lo que alimentó la sospecha de que su muerte pudo haber sido demasiado conveniente para ciertos intereses. Muchos periodistas y autores añadieron capas de especulación. Algunos aseguraban que la actriz había hecho comentarios sobre los Kennedy que no debía haber compartido, mientras que otros sostenían que su muerte coincidió con momentos de máxima presión política y mediática. La cercanía de Marilyn con figuras de tanto poder abrió la puerta a rumores de encubrimientos y de intervenciones externas, y cada nuevo libro sobre su vida parecía añadir más preguntas que respuestas. Robert Kennedy, hermano del presidente, también aparece recurrentemente en las teorías. Documentos y memorias de personas cercanas sugieren que el entorno de los Kennedy estaba preocupado por posibles escándalos que su relación con Marilyn podría generar. Algunos investigadores y periodistas han especulado que habría existido una presión para silenciarla antes de que pudiera causar daño a la reputación familiar.
Nadie ha podido probar que estas preocupaciones se tradujeran en acciones concretas, pero la sospecha persiste. La mafia es otro actor central en estas historias. Marilyn tenía vínculos indirectos con figuras del crimen organizado a través de amigos y conocidos del cine, y algunos biógrafos aseguran que la actriz conocía secretos peligrosos. Historias que circulan desde los años 70 mencionan la posibilidad de que ciertos negocios de la mafia se vieran amenazados por la información que ella poseía. Estas teorías combinan Hollywood, poder político y crimen organizado, creando un escenario donde la muerte de Marilyn podría haber sido planificada, aunque nunca existan pruebas concluyentes. Se han registrado relatos de llamadas misteriosas y visitas extrañas en los días previos a su muerte. Testigos, vecinos y amigos afirmaron que Marilyn recibía llamadas de números desconocidos y que, en ocasiones, los mensajes desaparecían o eran interceptados. Su ama de llaves y varios colegas relataron que la actriz estaba cada vez más ansiosa, que se sentía observada y que ciertos encuentros la perturbaban profundamente. Estos elementos aumentan la sospecha de que no todo fue un acto voluntario, y que fuerzas externas podrían haber jugado un papel en su desenlace. Los archivos filtrados del FBI y otras agencias de inteligencia revelan que Marilyn estaba bajo vigilancia constante, un hecho que pocos habían imaginado en ese momento y que hasta hoy despierta intriga y especulación. Los documentos muestran que no solo se monitoreaban sus movimientos públicos, sino también sus comunicaciones privadas, llamadas telefónicas y correspondencia, así como reuniones con amigos, colegas y figuras políticas. La intensidad y la sistematicidad de esta vigilancia indican que las agencias consideraban que Marilyn podía tener acceso a información sensible o que su cercanía con ciertas personas la convertía en un posible riesgo para intereses de alto nivel. Aunque estos archivos no prueban directamente que alguien quisiera asesinarla, sí demuestran que su vida estaba observada de manera extraordinaria, como si cada gesto, cada encuentro y cada palabra pudiera tener repercusiones significativas. La documentación detalla reuniones de seguimiento, reportes internos sobre sus actividades diarias y referencias a contactos con figuras como los Kennedy, que se interpretaban como posibles vínculos con secretos políticos o comprometedores. En los informes se mencionan informes de agentes sobre conversaciones escuchadas, visitas no programadas y posibles interceptaciones de comunicaciones. Algunos investigadores han señalado que este nivel de vigilancia era inusual para una celebridad, lo que sugiere que su fama no era la única razón detrás de la atención. Había algo más, algo que los documentos nunca nombran directamente, pero que alimenta la especulación sobre amenazas desconocidas, intereses encubiertos y peligros potenciales que podrían haberla rodeado. Durante décadas, historiadores, periodistas y biógrafos han revisado estos documentos buscando pistas sobre quién podría haberse beneficiado de su muerte, cómo se manejaron los informes y qué información se ocultó deliberadamente. Cada línea de los archivos filtrados ha sido analizada minuciosamente, y cada pequeño detalle se ha transformado en evidencia circunstancial para quienes sostienen que Marilyn no murió de manera accidental. La vigilancia continua, la acumulación de reportes y la manera en que ciertas actividades fueron registradas permiten imaginar que su vida estaba en el centro de un entramado mucho más grande de lo que la versión oficial reconoce, generando un terreno fértil para teorías de conspiración que aún hoy inspiran debates, documentales y libros que intentan desentrañar un misterio que sigue intacto. Los medios de la época, y aún hoy los blogs y documentales de fanáticos, han señalado contradicciones en los reportes oficiales. La rápida disposición de ciertos archivos, la inaccesibilidad prolongada de notas de investigación y partes de la autopsia, y la interpretación variable de la nota encontrada en su hogar, alimentaron la teoría de un encubrimiento deliberado. Algunos autores afirman que la versión oficial estaba diseñada para cerrar el caso rápidamente y evitar escándalos políticos o sociales. En paralelo, surgieron teorías más extremas. Se habló de intervención directa de agentes secretos, de conspiraciones internas dentro de Hollywood, e incluso de rumores que vinculaban a Marilyn con sociedades secretas. Aunque muchas de estas historias no tienen respaldo documental, han persistido en el imaginario colectivo y se reproducen constantemente en libros, documentales y foros en línea. Los fanáticos y expertos independientes han analizado la escena de la muerte y los elementos que rodearon sus últimos días. Señalan inconsistencias en la distribución de los frascos de medicamentos, la posición del cuerpo y la rapidez con que se concluyó la investigación. Según algunos, estas anomalías podrían indicar manipulación o que alguien más estuvo presente. Otros sugieren que la falta de seguridad en la morgue y los rumores de que su cuerpo fue revisado varias veces sin supervisión adecuada alimentan la idea de que se ocultaron detalles críticos. A medida que pasaron los años, las teorías se diversificaron. Algunos sostienen que su muerte fue un suicidio inducido, accidental o forzado,
otros que fue un asesinato encubierto disfrazado de suicidio. Se especula sobre la participación de figuras del cine, del poder político y del crimen organizado, creando una red compleja de posibles responsables. Cada testimonio, cada documento filtrado y cada análisis de la autopsia ha sido interpretado por diferentes expertos de maneras opuestas, manteniendo vivo el debate. Incluso entre los historiadores y biógrafos serios, no hay consenso. Mientras unos consideran exageradas las teorías de conspiración, otros apuntan a la combinación de vulnerabilidad emocional, fama y relaciones peligrosas como factores que podrían haber convertido a Marilyn en un objetivo. Entre ambos extremos, la fascinación pública ha construido un mito donde la verdad y la especulación se mezclan de manera inseparable. Los detalles cotidianos, como llamadas telefónicas desconocidas, visitas inesperadas o notas ambiguas, se convierten en evidencia circunstancial para los defensores de la conspiración. La presión mediática, los contratos cinematográficos y las tensiones con figuras influyentes también son interpretadas como elementos que habrían podido precipitar un desenlace más oscuro del que los informes oficiales sugieren. Hoy, más de 6 décadas después de su muerte, las teorías siguen circulando. Documentales, libros, podcasts y fanáticos analizan cada documento, cada fotografía, cada declaración, en busca de pistas que puedan descifrar el misterio. La muerte de Marilyn Monroe sigue siendo una de las más comentadas y discutidas en la historia de Hollywood, y la pregunta esencial permanece: ¿fue víctima de sí misma, de sus demonios internos, o alguien más tuvo un papel decisivo en su trágico final? Entre rumores de la mafia, secretos políticos, vigilancia de agencias de inteligencia y testimonios contradictorios, la imagen de Marilyn se mantiene como un símbolo de intriga. Cada detalle, por pequeño que sea, se convierte en un elemento que los fanáticos y expertos analizan, mientras la historia continúa expandiéndose en la imaginación colectiva, alimentando un misterio que parece imposible de cerrar por completo. Quienes estuvieron cerca de Marilyn Monroe recuerdan a una mujer que, a pesar de su fama arrolladora, era frágil y a veces temerosa. No todos los días se conoce a alguien que pueda iluminar una habitación con su sonrisa y al mismo tiempo sentir un miedo constante que nadie más alcanza a percibir. Su ama de llaves, Eunice Murray, fue una de las últimas personas que la vio con vida. En entrevistas posteriores, recordó que Marilyn estaba inquieta los días previos a su muerte. Hablaba por teléfono con insistencia, dejando mensajes que parecían dirigidos a alguien más allá de lo evidente. Eunice mencionó que Marilyn había expresado preocupaciones por su seguridad, aunque sin entrar en detalles concretos. Estas palabras, aunque sutiles, sugieren que la actriz sentía que algo amenazaba su tranquilidad. Los vecinos también contaron fragmentos de esa última semana. Algunos recordaron haber oído ruidos de muebles moviéndose o el sonido de su teléfono sonando varias veces a altas horas de la noche. Otros notaron luces encendidas en habitaciones vacías o movimientos extraños en la casa. Ninguno de estos detalles aparece en los informes oficiales, pero con el tiempo han sido recordados como señales inquietantes de que algo estaba fuera de lugar. Amigos cercanos a Marilyn también dejaron sus testimonios. El actor y amigo Peter Lawford mencionó en entrevistas que ella parecía nerviosa y emocionalmente inestable en sus últimos días. Dijo que Marilyn había estado recibiendo cartas y llamadas que la alteraban y que, a veces, desaparecía de manera repentina sin explicar a dónde iba. Aunque Lawford no afirmó que alguien la estuviera persiguiendo, sus recuerdos contribuyen a la sensación de que la actriz estaba bajo presión constante. Por su parte, la psiquiatra de Marilyn, quien la atendió durante los últimos meses de su vida, dejó constancia de su estado emocional. La describió como alguien atrapada entre la necesidad de ser amada y la ansiedad que le provocaba la exposición pública. Según sus notas, Marilyn mostraba signos de depresión y un miedo creciente a perder el control sobre su vida. Estos apuntes, aunque profesionales, suman evidencia de que su mente estaba en un lugar vulnerable y complejo. Además, existen relatos de compañeros de Hollywood que recuerdan escenas aparentemente cotidianas que, en retrospectiva, adquieren un aire inquietante. Algunos comentan que Marilyn hacía preguntas sobre secretos de estudio, sobre personas poderosas, o que insistía en conversaciones privadas con actores y productores que parecían preocuparse más de lo habitual por sus palabras. En varios casos, sus interrogantes despertaban tensiones sutiles, como si hubiera detectado algo que otros preferían ocultar. Aún los fotógrafos que la capturaban para sesiones de revista recuerdan su estado particular, una mezcla de coquetería y ansiedad, de dulzura y fragilidad. Algunos describen cómo se reía y posaba mientras, detrás de la cámara, parecía distante, casi como si estuviera ensimismada en pensamientos más oscuros que la luz que la rodeaba.
Esa dualidad entre la estrella pública y la mujer privada es un hilo constante en todos los relatos. Alguien que vivía entre la admiración y el miedo, entre la fama y la vulnerabilidad. Cada uno de estos testimonios, por separado, podría parecer un detalle menor. Pero juntos dibujan un cuadro inquietante. Marilyn Monroe no estaba tranquila, ni siquiera en su hogar. La combinación de visitas inesperadas, llamadas misteriosas, cartas inquietantes y su propio estado emocional sugiere que su muerte ocurrió en un contexto cargado de tensiones y secretos que pocos pudieron entender. Es en estos relatos, basados en hechos y recuerdos documentados, donde se percibe la complejidad de su vida y la magnitud del misterio que rodea su muerte. No solo estamos hablando de teorías o suposiciones, sino de personas que caminaron junto a ella, que vieron signos de ansiedad, de miedo, de presiones invisibles que podrían haber jugado un papel en su trágico final. Marilyn Monroe no era solo un ícono de Hollywood, era una mujer atrapada entre expectativas imposibles y vulnerabilidades profundas. Desde su infancia hasta sus últimos días, su vida estuvo marcada por la búsqueda de aprobación y amor, una constante que dejó cicatrices difíciles de sanar. Los expertos que la estudiaron a lo largo de los años coinciden en que Marilyn sufría de ansiedad y depresión, aunque estas palabras no alcanzan a describir la complejidad de su estado emocional. Era alguien extremadamente sensible a su entorno. Los rumores, los comentarios de colegas, la presión de los medios y la atención de los poderosos afectaban directamente su tranquilidad. En muchos sentidos, vivía como si caminara sobre un hilo invisible, donde un paso en falso podía desequilibrarla por completo. Su dependencia de los medicamentos también refleja esta vulnerabilidad. Los barbitúricos, prescritos para controlar insomnio y ansiedad, se convirtieron en una herramienta peligrosa. Algunos informes sugieren que, en ocasiones, Marilyn los usaba de manera preventiva, intentando calmar la ansiedad antes de que se volviera insoportable. Este patrón, combinado con su estado emocional, hizo que cualquier riesgo adicional en su vida, desde visitas inesperadas hasta secretos complicados, pudiera amplificarse hasta un punto crítico. Las relaciones sentimentales también jugaron un papel central en su fragilidad. Su matrimonio con Joe DiMaggio terminó con la misma intensidad con la que comenzó, y su vínculo con Arthur Maile, aunque más estable, estaba cargado de tensiones profesionales y personales. La fama y la atención constante del público no solo la aislaban, sino que convertían cada interacción en un posible escenario de juicio o peligro. Los psicólogos que han analizado su vida destacan un patrón recurrente, la incapacidad de encontrar un espacio seguro donde pudiera ser ella misma. Cada gesto, cada llamada telefónica, cada encuentro con alguien poderoso era un recordatorio de que estaba constantemente observada. Esta sensación de vigilancia permanente, combinada con su personalidad sensible, creó un estado de ansiedad casi crónica que afectaba su juicio y su percepción de riesgo. Al mismo tiempo, Marilyn era una mujer extremadamente consciente de su imagen y de la percepción que los demás tenían de ella. Esta conciencia, que la convirtió en una estrella irresistible, también la aislaba emocionalmente. Sabía que cualquier gesto podía ser interpretado, cualquier palabra podía ser registrada y usada en su contra. Esta tensión entre su mundo interior y la proyección externa de perfección creó una presión que, según muchos analistas, era insostenible. El análisis psicológico no busca justificar ni explicar completamente su muerte, pero sí aporta contexto. Una mujer que combina fama, vulnerabilidad, presión constante y acceso a sustancias potentes es un escenario donde el accidente o el suicidio se vuelven posibles. Al mismo tiempo, ese mismo escenario hace que cualquier intervención externa, por miedo, interés o conspiración, pueda pasar desapercibida, reforzando el misterio que rodea su final. La muerte de Marilyn Monroe no solo cerró un capítulo en la historia de Hollywood, abrió un fenómeno cultural que trascendió décadas. Desde el momento en que los medios anunciaron su fallecimiento, el público se volcó a los periódicos, a las revistas, a la radio y a la televisión en busca de respuestas. Pero las respuestas eran escasas, contradictorias y, muchas veces, insatisfactorias. Hollywood, que había construido a Marilyn como un ícono dorado, rápidamente comenzó a consolidarla como un mito. Los estudios de cine, los productores y los periodistas comenzaron a reinterpretar su figura, no como una actriz vulnerable, sino como una leyenda trágica. La narrativa de la estrella que brilló demasiado y se apagó pronto se convirtió en la forma más cómoda de explicar su muerte, aunque nunca resolviera las preguntas que seguían circulando en voz baja. El público, por su parte, alimentó la fascinación por el misterio. Libros, documentales y programas de televisión empezaron a explorar las circunstancias de su muerte, desde la versión oficial hasta las teorías más oscuras de conspiración.
Cada año surgían nuevas entrevistas con amigos, colegas y biógrafos, cada declaración agregando capas al enigma. Algunos investigadores apuntaban a la posibilidad de asesinato, otros defendían el suicidio, pero todos coincidían en una cosa: la historia de Marilyn Monroe seguía generando obsesión. Incluso la moda y la cultura popular se vieron influenciadas por su desaparición. Su imagen, congelada en pósters, fotografías y películas, adquirió un aura de misterio que convirtió cada gesto, cada mirada y cada sonrisa en un símbolo de algo más profundo que la fama superficial. Cada generación nueva descubría a Marilyn, y al hacerlo, descubría también el misterio que rodeaba su muerte. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en perpetuar este enigma. Titulares sensacionalistas y teorías contradictorias se mezclaban con reportajes serios, creando un escenario donde la verdad era difícil de separar de la leyenda. La combinación de interés público, secretos políticos y rumores de conspiración convirtió la historia de Marilyn en un fenómeno que no podía cerrarse con una sola versión oficial. A lo largo de las décadas, su figura se ha mantenido como un símbolo de las tensiones entre fama y vulnerabilidad, poder y secreto. La fascinación por su muerte, los rumores que la rodean y los testimonios de quienes la conocieron han dado lugar a un legado que va más allá del cine. Marilyn Monroe se convirtió en un enigma cultural, una figura que encarna preguntas que siguen sin respuesta y que, por eso mismo, mantiene viva la curiosidad de millones de personas alrededor del mundo. El impacto de su muerte también se refleja en la manera en que Hollywood y la sociedad entienden la fama y sus riesgos. La historia de Marilyn se cita constantemente como ejemplo de cómo el poder, la atención mediática y la vulnerabilidad personal pueden entrelazarse de forma peligrosa. Cada documental, cada artículo o biografía no solo revive su carrera, sino que alimenta el misterio que comenzó aquella madrugada de agosto de 1962. Marilyn Monroe desapareció de este mundo hace más de 6 décadas, pero su muerte sigue siendo un enigma que desafía cualquier explicación sencilla. Cada detalle que conocemos, desde la versión oficial de los informes, hasta los relatos de amigos, vecinos y colegas, plantea preguntas que nunca se cierran del todo. Se habla de suicidio, de accidente, de asesinato encubierto. Se mencionan relaciones con figuras poderosas, amenazas invisibles y presiones que iban mucho más allá del brillo de Hollywood. Cada teoría tiene sus defensores y sus críticos, pero ninguna logra responder con certeza la pregunta que persiste: ¿qué ocurrió realmente aquella noche en Brentwood? Lo que sí queda claro es que Marilyn Monroe vivió en un mundo donde la fama y la vulnerabilidad se mezclaban de manera peligrosa. Su imagen pública de estrella segura y radiante escondía una persona que lidiaba con miedos, ansiedad y tensiones que pocos podían entender. Esa dualidad es parte del misterio: alguien que podía iluminar una habitación con su presencia y, al mismo tiempo, sentir que el mundo entero estaba al acecho. En el laberinto de testimonios, documentos oficiales y teorías de conspiración, no hay caminos sencillos. La muerte de Marilyn sigue siendo un rompecabezas en el que cada pieza parece encajar, y al mismo tiempo, dejar un vacío imposible de llenar. Los rumores persisten, los archivos se revisan y los historiadores continúan buscando pistas, pero la respuesta definitiva sigue escapándose, como un reflejo que se desvanece justo cuando intentas mirarlo de frente. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente aquella noche en Brentwood? ¿Fue un suicidio, un accidente, o alguien más estuvo involucrado? Quizá nunca sepamos con certeza si Marilyn Monroe murió por elección propia, por accidente o por la intervención de alguien más. Pero esa incertidumbre es parte del magnetismo que rodea su figura. Cada foto, cada película, cada historia que escuchamos sobre ella sigue recordándonos que detrás de la leyenda hay una vida compleja, cargada de secretos y presiones que aún hoy generan fascinación y misterio. Si quieres seguir explorando misterios como este, historias que cruzan la fama, el poder y el peligro, no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás ningún capítulo y podrás sumergirte en más enigmas que, como el de Marilyn, desafían cualquier explicación sencilla.